Le damos muchas gracias a todos ustedes que a través de los medios masivos de comunicación están sintonizándonos, y estamos en un seminario profético en el maravilloso puerto de Acapulco, donde dicen que en el mar la vida es más sabrosa. Así que nos da mucho gusto venir y estar en esta iglesia Villanueva aquí en Acapulco, y vamos a comenzar hoy la primera conferencia de este seminario de profecías, y quiero comenzar con el tema que se titula El Tribunal de Jesucristo. El Tribunal de Jesucristo. Abran sus Biblias, todos ustedes los que la traen, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 10 en adelante. 1 Corintios 3, del 10 en adelante. Y antes de dar lectura a este pasaje que nos va a servir de base teológica para lo que vamos a desarrollar, quiero recordarles que el próximo evento profético, si alguien me preguntara, de acuerdo a la Biblia, ¿qué es lo próximo que en la Biblia se puede verdaderamente discernir que va a suceder en el mundo? Y sin ninguna duda al respecto, les confieso que el próximo evento profético en la Biblia se llama el arrebatamiento de la iglesia, conocido como el rapto de la iglesia. Así que en cualquier momento millones de personas vamos a desaparecer de este planeta. En la situación geopolítica que ahorita en el mundo se está desarrollando es impresionante. Las naciones como Rusia, Irán, Siria, Turquía, que se han unido en el Oriente contra las naciones del Occidente, la OTAN, las naciones de Europa, Estados Unidos, hay una conflagración y un choque ahorita entre las naciones del Occidente y las naciones del Oriente. Y esta conflagración se profetizó hace 2700 años en el libro de Ezequiel. Mañana en la tarde vamos a ver mucho de esto. Y ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39, se mencionan los protagonistas de estas naciones, damas y caballeros, santos que nos visitan, donde estas naciones se encuentran ya alineadas como las que se están enfrentando hace 2700 años, profetizadas por los profetas hebreos, y ante nuestros ojos el escenario final de los tiempos somos nosotros, la primera generación de poder testificar. Estas evidencias de la Biblia nos hablan que este libro es un libro sobrenatural. Nadie más que Dios pudo haber puesto el futuro en un orden cronológico, como se encuentra en las páginas de la Biblia. Por ejemplo, en el capítulo 41 de Isaías, capítulo 45, Dios dice: anúncienme ustedes lo que viene y lo que está por venir, como hago yo desde que establecí al pueblo antiguo, que es Israel, desde la antigüedad. Entonces, estamos nosotros abriendo un libro maravilloso, y de todos los libros que tú conozcas, el Popol, los Vedas, el Ramayana, el Tripitaka de Buda, el Corán del Islam, el libro que tú me puedas mencionar, lo ponemos aquí a la derecha y ponemos la Biblia del lado izquierdo, y no existe ningún libro sagrado que tú menciones que se pueda comparar con las Sagradas Escrituras. Ningún libro sagrado contiene la única palabra que distingue al cristianismo de todas las demás religiones. ¿Sabes cuál es esa palabra que solo se encuentra en la Biblia y que ninguna religión tiene? La palabra gracia. La palabra gracia, desconocida completamente hasta por los mismos cristianos, que significa que el Dios de la Biblia nos perdona nuestros pecados sin que nosotros tengamos que trabajar por ellos, ni ir a la villa, ni tratar de hacer buenas obras o sacrificios, sino que se nos regala la salvación por la gracia de Dios en una cruz. Cuando Dios castiga a su Hijo en nuestro lugar para darnos un perdón que no merecíamos ninguno de nosotros, y simplemente por la gracia de Dios, para que después que recibamos la salvación, las buenas obras
no son para ganarnos la salvación, son para demostrar y justificar, como dice Santiago 2, que realmente hemos recibido la salvación. Pero las buenas obras que hacemos no son para ganarnos la salvación ni para ganarnos el favor de Dios, sino simplemente para demostrar que ha habido un cambio radical, revolucionario en nuestras vidas. Entonces, después del rapto, ¿qué sigue? Es lo que vamos a ver. Cuando desaparezcamos y venga Cristo por nosotros, nos vamos directamente al cielo. Mire, hagan de cuenta que nos encontramos ahorita, aquí está la cruz y viene el rapto, y en el momento que viene el rapto, pueden pasar 2 años o 3 años, o puede ser al otro día que comience la tribulación, cuando el anticristo confirme un pacto con los judíos y con otras naciones alrededor del Medio Oriente. Entonces, si nos vamos nosotros con Cristo hoy en la noche al cielo, van a pasar aquí en la tierra 7 años de tribulación, y mientras estemos en el cielo, ¿qué va a pasar? De eso se trata la conferencia de esta tarde. Mientras estemos en el cielo, vamos a enfrentarnos al tribunal de Cristo. ¿Qué significa esto? Que todos los cristianos, desde Pentecostés hasta nuestros días, no los del Antiguo Testamento, vamos a ver los diferentes juicios que va a haber, nos vamos a enfrentar en el bema, que es la palabra que se usó para tribunal, Romanos 14:10, 1 Corintios 3 que vamos a leer ahorita, y vamos a ser juzgados no por la salvación. Esto es muy importante, porque nuestra salvación ya está segura en la muerte de Jesucristo. Vamos a ser juzgados por los motivos con los cuales servimos a Dios. Vamos a ser juzgados por la fidelidad que demostramos en las cosas que Dios nos encomendó. Hay muchos que Dios les ha encomendado ganar millones de almas, otros son pastores y tienen iglesias grandes, otros nunca fueron pastores, otros fueron buenos padres de familia, otro fue un hermano que era el que le cargaba el portafolio al pastor, o los edecanes que abrían la puerta y viene el rapto y nunca predicó o nunca tuvo oportunidad de viajar y ganar las almas. Pero lo que Cristo va a recompensar es la fidelidad. Ese hermano fue fiel con el pastor, le sirvió al pastor, ayudó, estuvo abriendo la puerta, la hermanita Chole venía y limpiaba los domingos las sillas, no podía hacer nada más que orar, la pura viejecita. Cuando venga Jesucristo va a premiar Dios su fidelidad y el motivo sincero por cual lo hizo lo que ella hizo. Entonces, el tribunal de Cristo es el próximo evento después del rapto que vamos a pasar ahí en el cielo. Y quiero decirles algo, en ese tribunal, donde Cristo nos va a juzgar por todas las obras que hicimos, ahora sí que después de la salvación, muchos van a ser recompensados, y la Biblia menciona 5 coronas, que vamos a ver al final, 5 coronas, pero muchos cristianos, como lo vamos a ver ahorita, van a pasar de panzazo, con 6 de calificación. Y muchos cristianos dicen, bueno, pero por lo menos pasé, y por lo menos estoy en el cielo, sin darse cuenta, ni haber estudiado en la Biblia, que no se trata simplemente de llegar al cielo, porque esa no es nuestra meta. Nuestra meta es que cuando nosotros lleguemos a enfrentarnos a Jesús como el juez de nuestras obras, de nuestros pensamientos y de las palabras que hicimos, de la generosidad que vivimos, de la fidelidad que tuvimos, muchos cristianos van a sentarse en tronos. Muchos cristianos van en la otra vida, en los nuevos cielos y la nueva tierra, van a gobernar otras galaxias. Porque es a nosotros, escuchen esto, la iglesia, a quien se nos ha entregado el gobierno del futuro cósmico, no a los ángeles. Los ángeles ahorita son superiores a nosotros en poder y en sabiduría, pero cuando nosotros seamos premiados y recompensados, lo vamos a ver, nosotros vamos a juzgar a los ángeles y vamos a estar arriba de los ángeles y ellos van a estar debajo de nosotros porque ellos nunca conocieron la gracia de Dios. Y todo esto lo tenemos que comprender
para poder saber que muchos de ustedes van a avergonzarse en el día de Jesucristo. Que desde que recibieron a Jesús, una sola alma no ganaron, lo hicieron todo para destacar, para que la gente los aplaudiera o para que los viera, o con motivos mezquinos dentro, y todas estas cosas saldrán a la luz en el día del tribunal de Cristo. Pero demos lectura al pasaje que nos va a servir como una base para la exposición de esta conferencia. 1 Corintios 3, versículo 10 en adelante. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, escribe el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este pasaje nos está describiendo claramente, ¿qué cosa? El tribunal de Jesucristo. El día que estemos enfrente de Él y nuestras obras sean manifestadas. Noten ustedes las dos clases de materiales que el apóstol Pablo usa para poder comparar la calidad de nuestra vida. Dice en el versículo 12, oro, plata y piedras preciosas. Son tres elementos que no son flamables. Y sin embargo, por el otro lado, dice la Biblia, la madera, el heno y la hojarasca se incendian y se convierten en ceniza. Esto quiere decir que cada vez que tú haces algo en la vida, un vaso de agua que tú le des a alguien, una limosna que le des a una persona, un cojito, por ejemplo, en la calle, una persona ciega, una viejita que apenas está caminando, o un señor que te quiere lavar los vidrios del carro, y quítate viejo, tú no me estés aquí molestando, y le das 2 o 3 pesos, que ya dos o 3 pesos, mejor no le des nada. ¿Verdad? Digo, es una burla ya esas cosas, ya son como limosnas cuando pertenecíamos a la iglesia romana, que nos pasamos la limosna, echábamos lo que nos sobraba, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros darnos cuenta que lo que hagamos lo hagamos de corazón, y cuando fue de corazón y de buena intención, estamos guardando esas obras. Pero todo lo que hiciste en tu vida cristiana hasta el momento de tu muerte con intenciones equivocadas se van a quemar, van a desaparecer, porque ante los ojos el cantante fulano de tal compró un asilo para ancianos, y la cantante y la artista fulana de tal o tal político hizo un orfanatorio para niños. Y toda esta paja y todo este heno que nosotros vemos, que la gente, políticos, cantantes, famosos, hacen para poder limpiar sus conciencias y para que vea la gente que son caricativos, porque lo hacen para llamar la atención, no les será reconocido jamás por Jesucristo. Por eso dice en Isaías que nuestras buenas obras muchas veces son como trapos inmundos que no tienen ningún valor, cuando Dios sabe que lo hacemos con un corazón equivocado. Muy bien, veamos ahora a continuación los 5 juicios futuros que la Biblia menciona. El primero, que es el que acabamos de comenzar a ver, es el tribunal de Jesucristo. En 2 Corintios 5, versículo 10, el apóstol Pablo vuelve otra vez a confirmarlo. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario, dice Pablo, y noten ustedes que él se involucra. Dice que todos nosotros, o sea, Pablo,
está contándose a él que él también va a estar en este juicio. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ¿ante dónde? Ahí está la palabra, el tribunal de Jesucristo, que es el tema de esta tarde, con el cual comenzamos este ciclo de conferencias. A los que les interese, la palabra tribunal en el griego es la palabra bema, con B de burro, B de bueno, como suena, y con M de mamá, bema. Muy bien. ¿Qué era el bema entre los griegos? El bema era como una plataforma donde yo me encuentro ahorita, y cuando había olimpiadas, llegaban, por ejemplo, el que ganó con la garrocha, el que ganó los 100 metros planos, el que ganó con el disco, pasaban, y en el bema se encontraban, era un montecito así como este, más o menos, como un podium, 2 o 3 jueces, y ahí les entregaban sus diademas o sus coronas de olivo para premiarlos. Entonces, esto nos habla que cuando estamos en el cielo va a haber así una multitud impresionante de todos los cristianos desde Pentecostés hasta nuestros días, donde Jesucristo estará como un juez así sobre una cosa elevada, y donde vamos a pasar cada uno de nosotros a recibir o a ser rechazados o a ser recompensados por toda la eternidad. Esto es lo que significa la palabra bema, porque fue el lugar que los griegos usaban como una corte de justicia o para premiar a los deportistas. Entonces dice Pablo, es necesario que nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y escuchen para qué. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En otras palabras, dice la Biblia por todo el Nuevo Testamento, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de sembrar. No nos desanimemos por las circunstancias del mundo, donde estamos nosotros en un mundo completamente oscuro ya. Dice la Biblia, las tinieblas cubrirán el planeta Tierra, pero en ustedes resplandecerá la luz. Y desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, cuando Sodoma y Gomorra llegaron al colmo, Dios sacó a Lot. Cuando el mundo llegó al colmo, mandó el diluvio y sacó a Noé, a su esposa, a sus 3 hijos y a sus 3 nueras. Cuando en Egipto las cosas estaban tremendas, Dios los hizo que pasaran por el Mar Rojo y dejaran atrás la esclavitud. Dios siempre hará diferencia entre los cristianos fieles, los que no se han desanimado, los que no son de domingo, solamente que ven aquí, traen su estampita de San Mateo, ¿verdad? Y nomás llegan a persinarse, a calentar la silla, y de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, nunca ni en su compañía, en su oficina, en su bufete, en su consultorio médico, le han hablado a nadie de Cristo. Ni a la mesera que los atiende en Sanborns, no lea ningún folleto, al elevadorista, al lechero, a la tortillera, al taxista. O sea, pasamos por este mundo como si realmente jamás hubiéramos tenido un encuentro sobrenatural con el Hijo de Dios. ¡Qué triste! Y cuando nos enfrentamos con esta realidad de que después de la vida hay recompensas, esta es la razón por la cual la Biblia dice que durante 3 siglos, los primeros 3 siglos de la época cristiana, millones de mártires murieron en el Coliseo romano. Y los echaban con los leones. Imagínate nada más con tu hijito de 13 años, o de un chiquito de 1 año, o un bebé cargándolo aquí, y le abren la jaula a los leones, y se te vienen encima los tigres y los leones, y que decían, no, sí, César, mejor sácanos, sí, renuncio a Cristo. ¿Eso dijeron? A otros los amarraron en las antorchas y los quemaron vivos. A otros los enterraban con sus cadenas en su orín y en su excremento. 3 siglos, casi 300 años, los cristianos primitivos murieron por sus convicciones. ¿Y tú? Ay, no, que nadie sepa que soy cristiano en el trabajo. Que en la escuela no digan que soy cristiano. En Navidad, ay,
don Pancho, supimos que usted se hizo cristiano. Yo, bueno, voy a la iglesia, pero así cristiano, fanático, esos aleluyos no soy. Qué increíble que Jesús haya muerto en una cruz por nosotros, casi se me desnudo, y que 300 años los cristianos vivieron y murieron por Jesús. Y la generación de cristianos del siglo XXI son la mayor parte cobardes, escondiéndose siempre de que alguien los pueda clasificar como cristianos. Cuando ahora quiero decirles algo, ahora nosotros somos la primera generación de cristianos que nos podemos enfrentar ante cualquier auditorio, llámale físicos, astrofísicos, abogados, psiquiatras, psicólogos, de cualquier disciplina académica que tú quieras, y demostrarles con la Biblia que la Biblia hace pedazos cualquier sistema de filosofía humana. Cualquier sistema de filosofía humana. De 1945 al año 2000, al 2001, prevaleció la democracia. Y Estados Unidos se levantó con la supremacía militar, económica y política del mundo. Y la democracia, todos quisieron seguir el modelo democrático de Estados Unidos. Entramos al 2001, viene Putin y viene a cambiar las cosas, ¿verdad? La democracia ya no es democracia actualmente, porque ya es una mentira que el pueblo gobierne, que el pueblo tenga la decisión. Aunque México es una república, lo mismo tampoco funciona. El comunismo fracasó en 1989, cuando Mikhail Gorbachev dijo que el comunismo fracasó en Rusia y que la ideología marxista y de Engels era un fracaso, que no servía para nada porque sacaron a Dios de Rusia y porque aislaron del capitalismo. Vuelve a resurgir otra vez el comunismo, el socialismo, y estamos en una confusión actual tremenda donde ya no sabe el mundo ni los políticos qué sistema usar para gobernar. Antes de que fuera cristiano, yo pertenecía al Partido Comunista Mexicano. Fui un ateo antes de ser cristiano. Y en mis tiempos de comunismo, el libro que escribió Marx del Capital con Federico Engels decía claramente: para que tú seas comunista tienes que ser ateo, número 1. 2, tienes que ser humanista. No humanitario, humanista. ¿Qué significa esto? Que tienes que creer que el hombre es el único que puede traer soluciones a la sociedad. 3, tienes que ser evolucionista o darwiniano, que venimos de los animales y de tu madrina la chita. 4, que tenemos que ser completamente relativistas, o sea, no hay bien ni hay mal, es lo que tú pienses. Y ya vemos nosotros a finales del siglo los países disque comunistas en Sudamérica, ya verdad, antes de morir confesándose con el Papa y con su crucecita. Ahora sí los líderes comunistas, oye, eso no es el comunismo, por el amor de Dios. Se deshizo completamente esa ideología. Entonces estamos en un mundo donde los sistemas filosóficos del hombre, porque son del hombre, se están desbaratando. Ya no sabemos a qué árbol arrimarnos. Ahora llegamos al colmo ya de no saber qué es un hombre y una mujer. Eso ya es el colmo de los colmos. El hombre ya no es hombre y la mujer ya no es mujer, y la familia no es un hombre y una mujer y los niños, la familia es un hombre con hombre y una mujer con una mujer. Ahí es cuando ya llegamos al colmo de la... Perdóname, Señor. Al colmo de la hipocresía y al colmo ya de donde ya después de eso ya no hay nada más. Ya no hay cosa peor en el mundo que eso. Porque la familia es la base de la sociedad. Es la institución más santa y más sagrada que existe, el matrimonio. Y cuando el matrimonio es redefinido, es cuando la sociedad ha llegado a manifestar el síntoma más alto de descomposición social. Ahí nos encontramos, esta generación que estamos ahorita escuchando estas conferencias. Y mientras más oscuro se ponga todo, más fuerte es la luz. Y es cuando podemos brillar hoy más que nunca. Y esta es la razón por la cual estamos desafiando, ¿verdad?, estudiantes y cosmólogos y psiquiatras y personas físicas, matemáticas y abogados y psicólogos que están locos todos pensando que por aquí, por allá, esto y el otro. ¿Tú sabes que en todos los hospitales psiquiátricos no hay ninguna sanidad para ninguna paciente? ¿Tú lo sabías? Todos los hospitales psiquiátricos del mundo entero, ¿sabes cómo manejan a los enfermos? Con chochos.
con químicos. ¿Por qué? Porque no tienen otra manera de poder sanarlos, ni tampoco de poder curarlos. Así está bien. Entonces, estamos incapaces de poder darle solución a problemas que van más allá de nuestra capacidad para resolverlos como seres humanos. No somos dioses. Y es el punto al que ha llegado la sociedad, a creernos dioses. Y nunca el mundo, con tanta tecnología, con tantos avances científicos, se había enfrentado con un mundo tan pobre moralmente. El segundo juicio es el de los creyentes del Antiguo Testamento. Es importante, como teólogos o como estudiantes de la Biblia, entender la diferencia entre Israel y la iglesia. Muy importante. Ahora que venga el rapto, los santos desde Adán hasta la cruz no van a resucitar. Cuando venga el arrebatamiento, los que vamos a resucitar son la iglesia de Pentecostés, ahí comenzó la iglesia, hasta nuestros días. Porque en Pentecostés vino lo que se llamó el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Es la doctrina que nos enseña que los cristianos, en el momento que recibamos a Cristo, somos fundidos, amalgamados, hechos uno en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. La iglesia no son los edificios, no son los castillos, las catedrales. La iglesia somos nosotros. El altar ya no es aquí el altar. Hay cantidad de iglesias que dicen pasen al altar. Bueno, el altar ahora está aquí. El altar somos nosotros aquí adentro. Este es el altar. En el Antiguo Testamento el altar tenía que mantenerse encendido. Y ahora le dice Pablo a Timoteo, mantén el fuego, aviva el Espíritu Santo que está dentro de ti. O sea, ¿qué es el altar? La Biblia es como el comal donde muchas hermanas hacen los tamales o el carbón, ¿verdad? Que le tienes que hacer así. ¿Para qué? Para que el fuego, los carbones no se apaguen. Y dice Dios, aviva el fuego. O sea, dentro de nosotros Dios prendió un fuego. Este fuego es el fuego del Espíritu Santo. Tú lo tienes y yo lo tengo. Pero dice Efesios que lo puedes apagar, que lo podemos apagar. ¿Cómo? Con el pecado. El momento que tenemos un pecado que no confesamos, se apaga dentro de nosotros. Y cuando comienza a apagarse dentro de nosotros, no significa que perdemos la salvación, significa que perdemos la dirección del Espíritu Santo. Y comienzas a tomar decisiones que te vas a arrepentir por lo que hiciste. Porque tomaste decisiones, te casaste equivocadamente con un hombre o con una mujer, o compraste un carro que no debías comprar, o una casa que no debías de comprar, o hiciste algo que no fue guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo tenías dentro de ti apagado. Y entonces recogemos la cosecha porque la tenemos que recoger. Esto se llama la ley de la responsabilidad individual en la Biblia. Toda decisión que tú tomes y que yo tome, cualquier decisión que tú hagas, tiene consecuencias para el bien o para el mal. Y tus papás, y tus tíos, y tus maestros, y tu ex esposo no tienen la culpa hasta que aceptemos que somos lo que somos. Por las decisiones que nosotros hemos tomado, comenzamos a madurar. ¿Quién es una persona inmadura? Una persona que siempre está echándole la culpa a los demás. Yo soy como soy porque mi mamá era prostituta. Yo soy como soy porque mi papá era traficante. Yo soy como soy porque mi papá se divorciaron. Yo soy como soy. Y siempre estamos buscando fuera de nosotros la responsabilidad que llevamos ante Dios. Entonces, esto es importante que nosotros lo comprendamos para que podamos realmente entenderlo. Vayamos a Daniel capítulo 12 y veamos que los santos, porque en el Antiguo Testamento no se le llamaba cristianos. ¿Saben por qué? Bueno, ¿qué significa la palabra cristiano? Cristos, ungido, anos, pequeño. ¿Quién es un cristiano? No es el que viene a esta iglesia, no es el que es mormón, no es el que es evangélico, no es el que es católico, o no es el que es testigo de Jehová, o que pertenece a tal o cual denominación. Un cristiano es una persona
que tiene la unción, la presencia del Espíritu Santo dentro de su vida. Venir a la iglesia no te hace cristiano, como ir a McDonald's no te hace una hamburguesa. Entonces, el cristiano no es el que viene a la iglesia, venimos para edificarnos, pero no te hace cristiano el venir a la iglesia. Ahí puedes encontrar el camino a través de la predicación, cómo hacerte cristiano. Pero hay personas que han pertenecido a la iglesia evangélica, bautistas, presbiterianos, nazarenos, o aquí la iglesia Vida Nueva, carismáticos, pentecostales, 25 años y nunca se salvaron. Virgen del Socorro. Jamás se salvaron. Nunca se arrepintieron, nunca entendieron que es un cristiano. Pero ahí estaban el domingo, persinándose con su estampita de San Judas Tadeo, ¿verdad? Pero jamás se salvaron. Su esposa fue cristiana, o tu esposo fue cristiano, y te habló, y pues tú cumplías con venir, y creías que con venir a una iglesia era suficiente. No, tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que entender que el cristianismo comienza con el arrepentimiento, el reconocimiento que hemos ofendido las leyes de Dios. Y cuando tú has reconocido que has ofendido las leyes de Dios, la palabra arrepentimiento significa cambiar mi manera de pensar. Metanoia en el griego, metanoia, arrepentimiento, cambiar mi manera de pensar respecto a Dios y respecto al pecado. Si Dios dice que el adulterio es pecado, es pecado. Y tú no puedes burlarte de Dios. Si Dios dice que tener relaciones con tu novia antes de casarte es fornicar, arrepiéntete. Es pecado delante de Dios. Y tú no puedes seguir haciendo lo que tú sabes que es pecado porque pierdes el temor de Dios. Y cuando sigues haciendo lo que Dios te prohíbe, sabiendo que es pecado, se aumenta tu culpabilidad. Y se cierra mucho más la dirección del Espíritu Santo hasta que acabas dando un paso final donde ya tienes una cosecha tremenda, una colota que te pisen porque pasaron muchos meses y muchos años y no quisiste ser honesto ni agradar a Dios y llamarle pecado a lo que Dios llama pecado. ¿Por qué? Porque nunca te arrepentiste. Porque arrepentimiento significa cambio mi mente, reconozco que lo que estoy haciendo, Señor, no te agrada. Hoy mismo le digo a mi novia, no te vuelvo a tocar hasta que nos casemos. A mi esposa, ¿verdad? La voy a amar y respetar. Y la secretaria y la muchacha que por ahí se me metió en la mente, la voy a quitar. Te pido perdón, lávame con tu sangre, Señor. Y la voy a correr como mi secretaria. Hasta que no tomemos acciones verdaderas, guiados por la convicción de que somos pecadores, es una falsedad nuestro cristianismo. Vete a trabajar mejor al Circo Soleil. Pero aquí no podemos hacer circo dentro de la iglesia. Al pecado le tenemos que llamar pecado, porque es una ofensa a un Dios santo. Y tenemos que tener el temor de Dios para vivir con las bendiciones de Dios. Dice la Biblia en Daniel 12, en aquel tiempo, cuando dice Daniel en aquel tiempo, todo el capítulo 11 anterior, sobre todo el versículo 37 en adelante del capítulo 11, está hablando de las guerras finales del anticristo y la forma como el anticristo va a entrar a Jerusalén y va a violar el templo y va a establecer su campamento en Jerusalén, el anticristo. Entonces, cuando dice en aquel tiempo, está hablándose del tiempo final del anticristo. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, está hablando del arcángel Miguel. Es el único arcángel que se menciona con nombre en la Biblia. Gabriel es el mensajero de Dios, pero Miguel es el arc significa el principal, ángel, el ángel principal o el jefe de los ángeles que quedaron fieles a Dios. Entonces, en los tiempos de la tribulación, ya casi al acabar, se va a levantar Miguel. Lo confirmamos con Apocalipsis 2, ya nos vamos a ir ahí. Pero dice la Biblia que se va a levantar a favor de Israel, de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue
desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Este tiempo de angustia lo confirma Mateo 24 y 21, donde Jesús dice, habrá tribulación como nunca en la historia. Entonces sabemos que aquí estamos ubicados al final de la gran tribulación. Será libertado el pueblo de Israel, los que se hallen escritos en el libro, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cuándo? Lo dice el versículo 1, en aquel tiempo. ¿En cuál tiempo? Al final de la tribulación. Al final de la tribulación, número 2, los creyentes del Antiguo Testamento serán juzgados y resucitarán. Entonces, la resurrección de los cristianos es primero. Y después viene la resurrección de los creyentes del Antiguo Testamento hasta la segunda venida de Jesucristo. ¿Por qué? Porque los creyentes del Antiguo Testamento no pueden estar en el tribunal de Cristo. Qué interesante está todo esto, ¿verdad? Y todo está en la Biblia. Ellos no tenían la llenura ni la permanencia del Espíritu Santo como nosotros. En el Antiguo Testamento no se les podía llamar cristianos porque no estaban ungidos. El Espíritu Santo venía sobre David y escribía Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sobre mi ropa echaron suertes. Mi corazón fue como la cera. Son como toros de Basán enfrente de mí. David estaba escribiendo 1000 años antes de la muerte de Cristo, la crucifixión. Y se iba el Espíritu Santo. Venía Sansón y entraba el Espíritu Santo. Muchas veces pintan a Sansón como Rambo, ¿verdad? Pero cuando pintan a Sansón como Rambo, le están atribuyendo su fuerza a sus músculos, ¿no? Pero Sansón era como tú y como yo, a lo mejor era flaco, como el pastor Gustavo, ¿verdad? Dichosos los que están delgados, ¿verdad? O sea, no significa que no estemos así, que seamos fuertes. Pero ¿qué pasaba cuando venía el Espíritu Santo sobre Sansón? Tal vez flaco, pues más o menos rellenito, tenía una fuerza sobrenatural. ¿Por qué? Porque era la fuerza del Espíritu Santo y se iba el Espíritu Santo. Y cuando Dalila llegó y le dijo a Sansón, ¿verdad? Venga, che, mi chanchonchito, aquí, chente, che. Aquí le voy a contar ahorita el cantar de los cantares. ¿Y qué hizo Dalila, verdad? Durmió a Sansón, engañó a Sansón, y Sansón jugó demasiado con Dios. Y entonces dice la Biblia en el libro de los Jueces, capítulo 13, que nunca Sansón se acordó que el espíritu lo había abandonado. Y cuando quiso romper las cuerdas de los filisteos, lo amarraron, le sacaron los ojos y lo convirtieron en un payaso. Finalmente agarró las manos sobre las columnas del templo de los filisteos y le pidió a Dios, por último lugar, que le diera la fuerza para poder matar a los filisteos, que no pudo matar durante toda su vida. ¿Cuántos de ustedes creen que tienen al Espíritu Santo y aunque no se puede salir el Espíritu Santo de tu vida, ya no tienes el poder del Espíritu Santo? ¿Y cuántos cristianos están haciendo cosas buenas, sin embargo, no por el Espíritu Santo, sino por la consagración de la carne? ¿Me entienden lo que digo? En Apocalipsis capítulo 2, rápidamente en la iglesia de Éfeso, le dice Dios, Cristo a la iglesia de Éfeso: te reconozco que has sufrido, que has probado los que dicen ser apóstoles y que no lo son, y que has hecho esto y esto y esto y esto y esto. Le dice Dios a la iglesia de Éfeso. ¿Se imaginan que te diga todo esto Dios a ti? En ese momento, ¿qué le dirías? Gracias, Señor, hasta que me reconoces mis sacrificios que he hecho por ti, Señor. Gracias porque ahora sí ves todo lo que he hecho por ti, Dios, y ahora sí ahora sí me puedes recompensar. Cualquiera se sentiría orgulloso después de todos los halagos que les hace Cristo. ¿Y qué pasa en el versículo 3 y 4? Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. En otras palabras, todas esas cosas buenas, que son buenas, que los cristianos habían hecho en la iglesia de Éfeso, las habían hecho en el poder de la carne, sin el poder del Espíritu Santo. Por eso he dicho muchas veces, en buenas obras hasta los mormones nos ganan, porque ni café toman.
Si se tratara el cristianismo, a ver quién es el que hace más buenas obras, cantidad de gente nos gana en esas cosas. Ni café toman los mormones. Entonces no se trata de eso, sino de que lo que estemos haciendo haya sido motivado por la comunión que tenemos con Él diario. Juan 15, el que permanece en mí, entonces producirá fruto. Y el fruto que producimos no es de nosotros, es el resultado de nuestra permanencia, de nuestra comunión diario con Él a través de la Biblia. Entonces, si tú tienes comunión con este libro todos los días y la lees todos los días, lo que tú hagas va a ser porque el Espíritu Santo que te ha guiado y Dios ve que tú tienes comunión con Él, lo que tú vas a hacer, lo vas a hacer porque tú estás basado en la palabra de Dios. Pero si tienes 2 o 3 días sin leer la Biblia y tomas decisiones, no le das un consejo a tu hija, un consejo a tu hijo, te peleas con tu esposo y no sabes cómo responderle o cómo solucionar el problema que tienes en tu matrimonio. ¿Por qué? Porque no tienes la dirección del Espíritu Santo. Entonces el fruto es del Espíritu, como dice Gálatas 5, no es de nosotros. Y todo viene de nuestra comunión diaria con Él. ¿Qué es el cristianismo? Tener comunión con el Hijo de Dios. 1 Corintios capítulo 1. Hemos sido llamados a la comunión con el Hijo de Dios. Número 3, el tercer juicio es el de los gentiles que sobrevivan la Tercera Guerra Mundial. Mateo 25, 31 al 46. Cuando regresemos con Cristo en la segunda venida, Cristo va a encontrar viva, no sé si Acapulco estará contándolo, ¿verdad? O México, pero cuando Cristo regrese, solamente 1/3 de la humanidad sobrevivirá. 1/3. Entonces, de esos seres humanos que sobrevivan a la Tercera Guerra Mundial, la batalla del Armagedón, cuando Cristo regrese, Él ahí, aquí en la tierra, los va a juzgar y va a apartar a los cabritos de las ovejas. Y la mayor parte de ellos serán judíos. Entonces, este es el tercer juicio a estos gentiles y a estos judíos que sobrevivan a la tribulación. Es el tercer juicio de Dios. El cuarto juicio será a los ángeles caídos de Satanás. 1 Corintios capítulo 6, versículos del 1 al 3. 1 Corintios 6, del 1 al 3. Esto es tremendo. Y dice así: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Y les dice Pablo a los cristianos de Corintio: ¿qué no saben que los santos han de juzgar al mundo? Vamos a juzgar nosotros, la iglesia, al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a quiénes? A los ángeles. Nosotros, pobres criaturas, frágiles, seres humanos, indignos, vamos a ser y formar parte del gran jurado contra los ángeles que se rebelaron contra Dios. Ahora, ¿cómo vamos a poder nosotros juzgar a seres superiores a nosotros en inteligencia y en fuerza, simplemente por la única razón que la Biblia dice en Colosenses capítulo 2, que en Cristo están encerrados todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento? Y el cristiano que vive en comunión con Cristo tiene la sabiduría superior a la de los ángeles, por la cual esa sabiduría e inteligencia espiritual que tenemos ya dentro de nosotros y la vamos desarrollando mientras más crecemos y más conocemos a Dios, llegaremos a una capacidad impresionante de ser jueces de los mismos ángeles. Porque para juzgar se necesita conocer a la otra persona o a la otra entidad a la que vamos a juzgar. Un juez no puede juzgar al pitirijas, chicas, juijas, cuando no tiene su currículum, ni sabe qué fue lo que hizo, tiene que ver todos los elementos y las evidencias para poder dictaminar un juicio jurídico, ¿verdad? Así vamos a hacer nosotros. La pregunta es,
¿Tienes ahorita esa capacidad? Les dice Pablo, si en la iglesia entre ustedes todavía no se andan juzgando unos a otros equivocadamente, ¿cómo piensan entonces el día que lleguemos con Cristo juzgar a los ángeles y juzgar a los demás? Si ahorita no tenemos la capacidad de juzgar las cosas en la iglesia que son insignificantes, si tú no sabes cómo juzgar, actuar contra tu hijo, si ahorita no sabes qué consejo darle a tu hija, si ahorita no sabes cómo arreglar tu problema en tu matrimonio, porque no sabes, vamos al psiquiatra o vamos al psicólogo, ay no, mejor a la doctora Corazón, ay no, mejor a Walter Mercado. Si somos incapaces ahorita de no saber qué hacer en las circunstancias que enfrentamos, ¿cómo puede Dios calificarnos cuando estemos en el tribunal de juzgar a los ángeles y a los demás de la iglesia? Eso es lo que Pablo les quiere decir a la iglesia de Corintio. Y en último lugar, el último juicio, Apocalipsis 20, es el juicio del gran trono blanco de todos los que rechazaron a Jesucristo. Estos son los juicios futuros que la Biblia menciona. En el Antiguo Testamento, antes de entrar a Apocalipsis 20 del 11 al 15, en el Antiguo Testamento, todos los espíritus que murieron, desde Adán hasta la cruz, pasaron 4,000 años. En estos 4,000 años, de Adán a Jesucristo, todos los que murieron, buenos y malos, descendían al centro de la tierra, a un lugar que se llama el Sheol. Esta palabra hebrea, cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, se puso la palabra Hades, que es la transliteración de la palabra Sheol. Muy bien, entonces todos bajaban al centro de la tierra, buenos y malos. Llega Jesucristo al mundo y entonces Jesucristo destapa el misterio que había ahí abajo. ¿Qué es lo que había en el Sheol? No se sabía nada del Antiguo Testamento, más que descendían al centro de la tierra, al Sheol, que significa el lugar de la sepultura o el lugar de los muertos. Entonces Cristo dice que ese lugar estaba dividido en dos partes. En un lado estaban el infierno, que es la palabra griega Gena, como suena con doble N. Y en el otro lado estaba el paraíso o el seno de Abraham. Cuando Cristo muere en la cruz, ¿se acuerdan sus palabras al ladrón? Hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. O sea, vamos a bajar, le dice al ladrón Cristo, vamos a bajar al centro de la tierra, pero tú vas a estar del lado de los del paraíso o los del seno de Abraham o los justos. Entonces, Cristo cuando está dormido, cuando está en la tumba muerto, baja en espíritu, dice 1 Pedro capítulo 3, baja al centro de la tierra con el ladrón y a todos los que están en el paraíso se los lleva al cielo con él. Dice 2 Corintios 5, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Entonces, de Cristo a nuestros días, todos nosotros los que morimos, los que hemos puesto nuestra confianza en Él, ya no descendemos al centro de la tierra. Nos vamos, si tú mueres ahorita a las 6 de la tarde, inmediatamente en 4 segundos estás enfrente de Jesús. Tu cuerpo se lo comió ahí un tiburón en caleta, o un temblor, o te atropellaron, o te cremaron. Al cuerpo le pueden hacer lo que quieran. Dice Mateo 10, no importa lo que el cuerpo le hagan, temer a aquel que puede echar el alma en el infierno. Entonces, nos vamos con Jesucristo inmediatamente, pero los malos, desde Adán hasta nuestros días, si tú mueres sin Cristo en la tarde, una embolia cerebral, un ataque al corazón, te atropella una bala perdida, y tú sales de aquí sin Cristo en esta tarde, Cristo tiene la oportunidad, tú desciendes al centro de la tierra y vas a resucitar después de los 1000 años del reino milenial de Jesucristo. Voy a explicarlo. De Adán a Cristo hay 4000 años. Ahorita estamos en la época de la iglesia, que son 2000 años, la época de la gracia. En el rapto ya nos fuimos, ¿verdad? Con Él, y van a pasar 7 años de tribulación. Después bajamos con Cristo en la segunda venida y van a pasar 1000 años de vacaciones que nos va a dar Cristo.
Y después de los 1000 años, van a resucitar todos, desde Adán hasta la segunda venida de Jesucristo, los que rechazaron a Jesús. Y van a ser presentados en el juicio del gran trono blanco, y veamos qué va a suceder. Apocalipsis 20, del 11 al 15, para terminar. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Por esto sabemos que va a ser después del milenio, porque durante este juicio, los que estén siendo juzgados, síganme con mucha atención, van a ver cómo va a desaparecer la tierra y el universo. Y van a ver este planeta donde tú pusiste todas tus confianzas y todas tus metas, y Cristo les va a decir: ¿de qué te sirvió haber ganado el mundo si perdiste tu alma? Van a ver desaparecer el planeta Tierra y el cosmos. Por eso sabemos que va a ser al final del milenio. Huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y dice Juan: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Noten ustedes que en este juicio nadie se hincará, nadie estará de rodillas. ¿Por qué? Se acabó la misericordia, se acabó la gracia, se acabó el perdón. Llegó el momento en que los que se encuentren ahí, ellos decidieron jamás formar parte, ni seguir a Jesús, ni irse al cielo tampoco. Y se burlaron: me voy a ir al infierno, voy a estar contento con el diablo, ahí me voy a ir con mis chelas, y con mis señoras, y con mis novias, y mis amantes, y pues jaja, jijiji, jojojo, y el susto que se van a llevar, que se acabó el perdón y la misericordia para todos los siglos, de pie ante Dios. Grandes y pequeños no significa de estatura, significa reyes, magistrados, o sea, los fifís. Y los indígenas, los siervos, ¿verdad?, los esclavos, o sea, los que se encumbrados, y también los más pequeños que hubo en este mundo, no de estatura. Ahí van a estar delante de Dios. Y dice la Biblia: y los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas escritas en los libros según sus obras. Y el mar de Acapulco entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, ahí está el Hades, ahí están los que están todavía en el centro, en el infierno, en el centro de la tierra, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué se llama la muerte segunda? Porque todos estos seres humanos murieron una vez físicamente, y morirán la segunda vez, la muerte eterna. Y muchos cristianos hemos nacido físicamente una vez, y hemos nacido de nuevo por segunda vez. Pero vamos a tener solo una muerte física, porque seremos unidos eternamente con Dios. ¿En qué situación te encuentras tú, pecador que me escuchas en esta tarde? ¿En qué situación te encuentras tú, matrimonio que han venido a estas conferencias? ¿En qué relación se encuentran ustedes como pareja? Ustedes, muchachos que están aquí también, ¿en qué relación te encuentras con tu novia? ¿En qué relación te encuentras con Dios en este momento? ¿Qué pasaría si ahorita saliendo viene el rapto y nos lleva? Que estoy seguro ya en cualquier momento puede suceder esto. ¿Será demasiado tarde para tu vida? ¿Te habrá traído Dios en balde esta tarde a esta conferencia para que te arrepientas de tus pecados y le entregues tu vida hoy a Jesús? ¿O saldrás por esa puerta igual que como entraste, confundido, vacío, vacía, viviendo en pecado, diciendo que eres cristiano y viviendo cínicamente en pecado,
¿Sabes una cosa? La Biblia dice, prepárate para encontrarte delante de tu Dios. Y este día se acerca, por lo tanto, ciñamos los lomos de nuestro entendimiento y esperemos por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos viviendo nuestra ignorancia, sino como aquel que es santo, seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y si invocamos por paz a aquel que, sin acepción de personas, nos juzga de acuerdo a nuestras obras, conduzcámonos en temor durante todo el tiempo de nuestra peregrinación. Porque Cristo bajó del cielo para darnos un llamamiento santo. Quitó la muerte de Jesús y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Al gran pastor de las ovejas, por el pacto sempiterno, vivamos fieles a Él hasta el día de nuestra muerte, para en ese día no arrepentirnos y avergonzarnos de que nuestra fe no fue en vano, haber creído en el Hijo de Dios. Inclinemos nuestra cabeza y digámosle a Dios con todo nuestro corazón. Si hay alguna persona en esta tarde que tal vez vienes a la iglesia o a alguna otra iglesia, a lo mejor eres miembro de esta iglesia y tienes muchas semanas, meses, años en una iglesia y tu conciencia esta tarde ha sido redarguida por el poder del Espíritu Santo, yo te pido con todo mi corazón que te arrepientas de tus pecados, que no vivas más engañándote, diciéndote algo que no eres, reconociendo que la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Y si tus pecados fueren tan negros como el carbón, 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 negros